Listo, daremos inicio con este webinar. Bienvenidos a todos los asistentes. Este webinar está titulado Norma IEC 61850 y su aplicación en relés de protección General Electric. Mi nombre es Ángel Remero, seré la moderadora de este webinar. A continuación presentaremos la agenda que tenemos detallada para este webinar. Dentro de la agenda tenemos la presentación de PIL Ecuador conjuntamente con Protec Group. Enseguida la presentación del expositor. Tendremos la introducción al tema, el modulamiento de datos, aplicación en relés de protección General Electric y finalmente las preguntas o consultas que ustedes tengan durante todo el webinar. Protec Group es un grupo transnacional de compañías altamente innovadoras de ingeniería, proyectos, servicios especializados y tecnología para el sector industrial. Nuestra calidad y compromiso nos han permitido lograr un alto nivel de interrelación con la industria, participando en importantes proyectos en la región andina y Estados Unidos. La clave de nuestro éxito es nuestra gente. Hoy somos más de 1000 profesionales y técnicos altamente capacitados, comprometidos día tras día con nuestros clientes, lo que nos ha permitido estar alrededor de 17 años dentro de la industria. Las compañías asociadas a Protec Group son diversas y están relacionadas en diversos sectores. Dentro del sector de servicios e ingenierías tenemos a PIL Ecuador y a PIL Perú, a Protec Colombia y a Protec Estados Unidos. Dentro de los servicios de energías renovables y gas tenemos a Enexa, ubicada en Colombia. Dentro de las comunicaciones industriales tenemos a Proton Estados Unidos y Proton Colombia, también con una distribución directa aquí en el Ecuador. Dentro de alquileres de equipos industriales tenemos a Rental Store en Colombia y a GST en Ecuador. En el área de metalmecánica tenemos a Pemec en Ecuador y finalmente dentro del área de coworking y bienes raíces tenemos a WorkZone en Colombia. Nuestras empresas de ingeniería, como les mencioné anteriormente, son PIL y Protec. PIL, Proyectos Integrales del Ecuador, PIL Ecuador o PIL Perú, Protec Colombia y Protec Estados Unidos. Los principales servicios que prestamos son servicios de automatización y control, comunicaciones, electricidad, potencia y energía, ingeniería avanzada, construcciones industriales y fabricaciones. Enseguida les daré una breve presentación de nuestro expositor. Nuestro expositor es el ingeniero Fernando Morales. Fernando Morales es un ingeniero en electrónica y control, ingeniero eléctrico en sistemas de potencia de la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con alrededor de 10 años de experiencia en el desarrollo de múltiples proyectos eléctricos en el sector industrial y petrolero. Dispone de una certificación en relés de protección UR Series 8 obtenida en la planta de General Electric Canadá. Ha dedicado su experiencia profesional en proyectos y estudios en sistemas eléctricos de potencia, automatización de subestaciones y centrales de generación y escala eléctrico. Es especialista en el manejo y programación de relés de protección de múltiples fabricantes, protocolos de comunicaciones eléctricas y configuración de RTU eléctricas. Finalmente, con eso le damos la bienvenida al ingeniero Fernando Morales, quien va a ser la persona que estará a cargo de este webinar para impartir todo su conocimiento hacia ustedes. De igual manera, el chat de preguntas estará habilitado para ustedes para que hagan todas las preguntas necesarias y al final de su presentación daremos respuesta a las mismas. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Es para mí y el grupo PIL estar en este webinar. Fernando, discúlpame, se te apagó el micrófono. Ayúdame, por favor. Ahí, muchas gracias. Por favor, iniciemos nuevamente con la introducción. Gracias. ¿Me confirma si me escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. Ok.
Ok, muy buenas tardes con todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del protocolo IEC 61850, en este caso particular orientado a los relés General Electric. Como introducción al tema, tenemos que el IEC 61850 fue diseñado para permitir la interoperabilidad y comunicaciones rápidas entre los dispositivos de campo, garantizando de esta manera el tiempo de entrega de los datos. Utiliza las ventajas de las nuevas tecnologías de automatización y comunicaciones, es decir, este protocolo se basa sobre las redes Ethernet, TCP/IP, lo que nos permite una reducción en los cableados, es decir, que podemos enviar todas las señales mediante la red. Ha sido adoptado como un estándar a nivel mundial y acogido tanto como fabricantes así como usuarios. Es decir, todos los equipos actuales, especialmente a nivel de relés de protección, gateways de subestación y muchos otros, ya cuentan con esta normativa. Y ha sido muy beneficioso. Adicional, el protocolo considera las normas de comunicación IEC, IEEE, ISO y OSI. En sí, este protocolo es la recopilación de muchas normas que estuvieron vigentes anteriormente, como los protocolos IEC 60850, raya 5, raya 101, 102, 103, 104, DNP3 y en algunos casos Modbus. Todo lo que ha hecho esta norma es estandarizar como tal las comunicaciones y la manera en la que los datos son obtenidos, ¿no? Este protocolo está basado en objetos de datos que tienen una estrecha relación con los requerimientos de la industria de energía eléctrica. La sintaxis de comunicación y la semántica están basadas en el uso de objetos de datos relacionados con los sistemas de potencia. Es decir, el protocolo como tal maneja un sistema orientado a objetos, es decir, nodos lógicos. Estos nodos lógicos básicamente están relacionados con los elementos que nosotros disponemos, por ejemplo, en el patio de una subestación, como por ejemplo circuit breakers, seccionadores, TCs, TPs y elementos internos de los propios equipos de protección, como son las protecciones eléctricas. Adicional, utiliza un lenguaje SLC, que nos permite la interoperabilidad entre equipos, que incluso puede ser de distinto fabricante. Una de las ventajas de este protocolo es la reducción del cableado convencional y el reemplazo por redes LAN. Las antiguas subestaciones como tal se manejaban muchísimo cableado, por ejemplo, para llevar interbloqueos, por ejemplo, entre celdas o disparos transferidos que se hacían entre protecciones, e incluso cableados de TCs o TPs de protección que iban desde el patio de la subestación. Entonces, todo esto mediante el protocolo IEC 61850 me permite reducir todo este cableado y manejarlo o reemplazarlo a través de las redes LAN. El protocolo IEC 61850 en sí fue lanzado a partir del año 2001-2004 en su edición 1, y actualmente, a partir del 2013 se lanzó la edición número 2. Una de las principales ventajas de la edición 2 es que amplió el concepto de la normativa e incluyó algunos temas como temas de calidad de energía, temas de Smart Grid e incluso comunicaciones entre subestaciones. Para entender un poco en sí el modelo de datos que vamos a ver posteriormente, he visto ya desde el ejemplo práctico de un relé de protección, vamos a partir del ejemplo que vemos en la pantalla. En el lado izquierdo tenemos un interruptor de potencia. Este interruptor de potencia puede ser visto de manera virtual, digámoslo así, a través de un IED. Es decir, en el IED podemos representar el interruptor a través de un nodo lógico, como lo vemos en la pantalla. Este nodo lógico va a estar interpretado mediante una nomenclatura, que en este caso es el XCBR. Los distintos equipos de patio van a tener una distinta descripción.
para cada uno de ellos. Y de esta forma vamos a poder identificar de fácil manera los dispositivos que vamos a tener en campo. Con respecto a las partes de los nodos lógicos, para tener un mayor detalle, podemos referirnos a la IEC 61850, sección 7, raya 4. Entonces ahí vamos a ver a detalle cómo se componen cada uno de estos nodos lógicos y cuál es su sintaxis como tal. Para el ejemplo que estamos viendo, después de tener el nodo lógico, este de aquí va a tener varios data objects, que son, por ejemplo, en este caso, uno de los más utilizados, la posición, por ejemplo, del interruptor. Entonces, a través de este data object, a su vez podemos tener atributos. Como vemos en la pantalla, en este caso, los atributos para este interruptor serían el stval, que tiene que ver con el estado del interruptor, que puede ser abierto, cerrado o una posición intermedia. Vamos a tener la calidad de la señal y la estampa de tiempo. Esta última es muy importante a la hora de realizar un análisis de eventos, ya que el interruptor puede haberse abierto por distintas circunstancias. Por ejemplo, puede haberse abierto como tal por la actuación de una protección eléctrica o por un mando de control realizado desde un SCADA o desde una maniobra, digamos, no programada de alguna persona que presionó el botón de apertura del interruptor. Entonces, mediante la estampa de tiempo me va a permitir conocer el momento exacto en el cual ocurrió el evento. Y esto, si hablamos ya a nivel de la subestación, nos va a permitir realizar un análisis de eventos. Obviamente, todos los equipos de la subestación deberán estar sincronizados en tiempo mediante los diferentes protocolos que se pueden manejar a nivel de sincronización, como son el IRIC-B, el SNTP y últimamente el más utilizado, el PTP, que es la norma IEEE 1588. Una vez que tenemos comprendidos esto de los nodos lógicos, también les quería comentar, aparte de los nodos lógicos que son como parte de los equipos de patio de la subestación, también podemos tener nodos lógicos internos que son como tal del IED. Entre estos tenemos los nodos lógicos de protección. Entonces ahí podemos tener los nodos lógicos asociados a protecciones de sobrecorriente, de sobrevoltaje, de frecuencia y de múltiples funciones de protección dependiendo de la gama del equipo que estemos utilizando. Y una vez que tenemos conocimiento ya de cómo está representado nuestro equipo y cómo lo podemos representar de manera, digamos así, virtual a través de los nodos lógicos dentro del IED, lo que solemos hacer es realizar un mapeo de estas señales para compartirlas ya sea a otros equipos de la red o hacia un sistema SCADA. El tema del mapeo también está referenciado en la norma IEC 61850 en las secciones 8.1, 9.1 y 9.2. Y para tener esa comunicación entre los distintos dispositivos, también tenemos que tener en cuenta el tema de los servicios, que también están referenciados en la parte IEC 61850 7-2. Los distintos protocolos que podemos utilizar para comunicarnos a nivel de subestación o a niveles superiores son, por ejemplo, el GUS. El GUS como tal es un protocolo que me permite compartir señales críticas entre los diferentes dispositivos de la subestación a través de la red. Por ejemplo, un enclavamiento, por ejemplo, que quisiéramos hacer entre dos bahías, o de pronto un disparo transferido de una protección que también puede mandar a su vez a disparar otras protecciones o otros interruptores de la subestación. Entonces esta mensajería es muy rápida, muy confiable y es la que se utiliza actualmente para realizar las aplicaciones que les había comentado. Por otro lado, también tenemos los Simple Values, que es un protocolo que me permite igual traer señales ya sean de medición, protección y control desde los equipos de patio. Estos Simple Values actualmente también se están utilizando y su principal aplicación es en el tema de traernos las señales de los TCs y TPs directamente a través de fibra y a través del bus de proceso obtenerlos al relé de protección.
Entonces, de esta manera simplificamos también los cableados tradicionales que teníamos de los TCs y de los TPs, que iban desde patio hacia los paneles de control. Ya. Otro tipo de protocolo que también es, bueno, el que utilizamos para el tema de la integración a los sistemas SCADA es el MMS. Este protocolo lo que me permite es llevar todas las señales que disponemos en nuestros equipos inteligentes hacia niveles superiores como un gateway o una RTU, manejando así un tema de cliente-servidor. En sí, todos estos protocolos son los que actualmente se están utilizando en el tema de integración o en la automatización de las subestaciones. Para extender un poquito más el concepto y que sea más entendible el tema de los nodos lógicos, a continuación vamos a ir describiendo cómo está compuesto este tema del modelo de datos. Entonces, los dispositivos físicos son los IEDs físicos o servidores identificados por una dirección de red. Posteriormente, vamos a tener un dispositivo lógico o un IED. Este IED, a su vez, va a manejar varios o va a estar compuesto por varios nodos lógicos. Estos nodos lógicos pueden ser equipos representados de la subestación, como interruptores, seccionadores, transformadores. Vamos a tener nodos lógicos de protección o también pueden ser nodos lógicos de medición. Todas las mediciones que podríamos tener dentro de la subestación, como potencias, energías, corrientes, voltajes. En sí, este sería el modelo de datos que tenemos en el protocolo 61850. Con el propósito de ser un poco más práctico en la explicación y que no solo quede a nivel de diapositivas, digámoslo así, y profundizar un poco en el conocimiento y de esta manera también identificarnos de manera más práctica, hemos realizado un ejemplo en un equipo de protección General Electric. En este caso voy a utilizar el software Enervista y el equipo que vamos a ver es un relé F60 que corresponde a un relé de feeder. Como tal, antes de realizar la configuración de comunicación, es importante que se hayan configurado los demás parámetros eléctricos como tal del relé. Es decir, deberíamos haber ya configurado el tema por ejemplo, de la configuración de los TCs y de los TPs, si es que son físicos. El tema de las señales de entradas y salidas digitales que vayamos a utilizar para nuestras lógicas. Debemos haber configurado como tal el tema de las lógicas de control, que en este caso de los relés General Electric se los hace a través de los FlexLogic. Entonces, una vez configurado toda la parte eléctrica como tal del relé, procederíamos a realizar la parte de configuración de la comunicación IS61850. Entonces, para esto debemos acceder al menú, en el menú Product Setup, en el submenú Communication. Ahí tenemos, bueno, dos parámetros que es importante configurar. Primero sería lo que tiene que ver con el network o la red. Entonces, aquí configuramos la dirección IP como tal del equipo que vamos a configurar. Y posteriormente, en el menú donde dice 61850, se nos va a desplegar una pantalla donde podemos realizar las configuraciones a nivel del protocolo 61850. Entonces, para irles explicando de mejor manera esta parte, me voy a pasar de las diapositivas a la configuración offline del relé que yo tengo acá en el software. Entonces, me esperan unos 2 minutitos hasta hacer el tránsito de pantallas y para continuar con la explicación. Listo. ¿Me confirmas, Dani, si es que se puede ver la pantalla? Sí, claro. Gracias. Ok. Entonces, bueno, actualmente, bueno, estoy en una pantalla donde yo puedo realizar una configuración fuera de línea del dispositivo.
Esta configuración básicamente es la misma que yo podría tenerla si es que yo estuviera haciendo la comunicación online del equipo. Entonces el menú básicamente es el mismo. Entonces, es decir, yo podría configurar toda la comunicación fuera de línea, y una vez que ya tenga toda esta data, yo puedo pasarla a una configuración online sin ningún inconveniente. O a su vez, si es que yo estoy en campo y estoy realizando la configuración del equipo, se puede realizar en línea y cada una de las configuraciones de cada uno de los menús del relé. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de manera offline. Entonces, como les comentaba, en el menú Product Setup, en la parte de comunicaciones Network, aquí podemos configurar el direccionamiento IP del equipo. Entonces aquí podemos asignarle una dirección IP y una máscara de red. Una vez que tenemos configurada el direccionamiento IP, nos vamos a la pestaña de esta parte de aquí donde dice 61850 y se nos va a desplegar el siguiente menú del que vemos en la pantalla. Entonces, vale la pena también mencionar que esta configuración que estamos realizando en este momento está basada en la edición 2 de la norma, ya que este relé tiene la última versión de firmware y por lo tanto tiene podemos configurarlo mediante la edición 2 de la norma. En el menú de configuración tenemos como primera instancia, debemos configurar nosotros lo que es el ID name. El ID name es el nombre del equipo o de nuestro dispositivo electrónico. Este nombre tiene que ser único para la configuración de la subestación, es decir, que no se puede repetir este nombre para otros equipos. Entonces aquí lo vamos a poner como ejemplo 1. Ese sería el nombre de nuestro equipo. Cada una de estas configuraciones las podemos ir guardando aquí en la pestaña de Save, o podemos seguir realizando la configuración de los demás parámetros y finalmente al último podríamos realizar la configuración, podríamos guardar todo el proyecto, ¿no? Entonces en este caso voy a ir haciendo las configuraciones y al final vamos a guardar como tal la configuración final de esta parte. Ya, una vez que tenemos configurado el ID name, bueno, acá nos piden otros parámetros de configuración, como dice locación, latitud y longitud. Estos de aquí son parámetros que nosotros podemos ingresar son datos geográficos que podemos ingresar para establecer la ubicación exacta del equipo mediante una coordenada GPS. Siguiendo con la parte de las configuraciones que podemos tener, tenemos aquí el tema de la mensajería GUS. El tema de la mensajería GUS, aquí podemos configurar tanto la transmisión de mensajes GUS como la restricción de mensajería GUS. A nivel de transmisión de mensajes GUS podemos configurar hasta 16 elementos y a nivel de restricción de mensajería GUS podemos igual configurar hasta 64 elementos para el caso de este relé. A continuación tenemos aquí una pestaña que me dice reportes. Estos reportes me sirven para la comunicación MMS que les había comentado en el inicio. La comunicación MMS es una comunicación a través de TCP/IP para reportar hacia niveles superiores, nivel 2 y nivel 3. Entonces, para configurar un report, nosotros básicamente tenemos dos tipos de reportes. Uno de tipo buffer y uno de tipo unbuffer. Los reportes de tipo buffer son reportes de señales que solo me interesan que el dispositivo me reporte cuando existe un cambio. Por ejemplo, el cambio de estado de un interruptor o de una protección. Y ese evento se guarda como tal en el reporte. Y el de tipo unbuffer, en cambio, son reportes que son configurados para, por ejemplo, mediciones en tiempo real. Entonces, básicamente, un mensaje de tipo unbuffer sería la configuración de una medición, puede ser de corriente, de voltaje, y de esta forma podemos reportarle hacia los sistemas superiores, hacia el cliente, las diferentes señales en tiempo real. A su vez, acá también vamos a manejar un tema o un concepto que se llama esto de los datasets. Los datasets no son más que un grupo de señales que yo puedo asignar para yo luego poder reportar a un nivel superior.
Para hacerme entender, el dataset, como vemos aquí en la configuración, yo puedo configurar hasta 64 señales en un dataset. Y de estos datasets yo puedo configurar a su vez hasta 12. Bueno, aquí tengo 6, 12 y acá tengo, no, son más. Son 6, 12 y acá tengo 6, no, son 18 datasets. Ya, entonces para configurar básicamente un dataset, yo tengo que en la parte de abajo vamos a tener como tal el dispositivo lógico, y aquí vamos a tener varios menús. En estos menús están incluidos los nodos lógicos, que me representan, como les había comentado, los equipos de patio o las protecciones eléctricas o las mediciones. Por ejemplo, en esta pestaña que dice Master, yo tengo, por ejemplo, los nodos lógicos GGO1, GGO2, GGO3 y GGO4. Estos nodos lógicos son nodos genéricos que pueden ser utilizados para propósito general. Estos nodos lógicos se configuran en la parte final del menú que les estaba mostrando. Entonces, estos nodos lógicos de propósito general, a su vez, son de tres tipos. El GGO1, que me sirve para el mapeo de señales digitales, que básicamente son las señales que yo puedo tener configuradas en mis entradas digitales. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí configurado en las entradas estas señales de aquí que me dicen falla MSB. Falla MSB1. Y de la misma forma puedo tener varias otras señales que estén configuradas dentro de mis entradas digitales. Mira, aquí tengo una señal, por ejemplo, que me dice resorte cargado. Entonces, a través del nodo de los GGO, yo puedo configurar todas las señales digitales según como yo lo quiera personalizar. Una vez que hemos visto esta parte de los GGO1 que corresponden a señales digitales, también tenemos los GGO2 que corresponden a señales para control. Estas señales de control básicamente las podemos configurar como estado normal, con solo estado, con seguridad normal, o SBO, que es Select Before Operate. Y en el GGO4 podemos configurar igual de forma personalizada varias señales analógicas en este caso, como por ejemplo, aquí tengo a la mano, por ejemplo, el Frequent Rate, por ejemplo, que es un DFADT, una función de protección. Aquí podemos configurarle el valor mínimo, que de pronto puede ser unos 57 Hz, y un valor máximo de unos 63 Hz, dependiendo de los ajustes que tengamos. Y también podemos ajustar un ancho de banda, que va a ser cada cuánto me va a enseñar, lo que me va a hacer el lead-band es establecer una banda, de tal forma que si es que el valor es menor a ese porcentaje, no va a haber un cambio. Y si es que el valor es al porcentaje que yo le seteo, va a haber un cambio. Entonces, la frecuencia, al ser un valor que varía muy poco, o que tiene una escalabilidad muy alta, entonces yo le podría poner un lead-band de 0.01 Hz, por ejemplo. Entonces, básicamente esto es lo de los nodos genéricos. Recuerden, el GGO1 para señales digitales, el GGO2 para señales de control, y el GGO4 que corresponde a señales analógicas. Volviendo a lo que les estaba explicando antes acerca de los datasets, entonces, para yo poder asignar el grupo de señales para mi dataset, yo voy a los nodos lógicos. Entonces, en el nodo lógico GGO1 que yo había configurado anteriormente, voy a tener las señales que yo había mapeado, por ejemplo, el IN1, IN2 e IN3, que si recuerdan corresponden a lo que habíamos configurado: falla MSB1, falla MSB2 y resorte cargado. Entonces aquí tenemos el GGO Indicator 1, el Indicator 2 y el Indicator 3. Entonces, si regresamos al dataset, van a ser estas señales que tenemos aquí.
Entonces, para yo incluir en el dataset esta señal, lo que hago es arrastrar la señal hacia el primer atributo. Entonces, ahí vamos a tener ya mapeada la primera señal. De igual manera, podríamos hacerlo con la segunda señal y una tercera señal. Ya, estos datasets, usarlos de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, el dataset 1 puede ser utilizado, por ejemplo, para mapear todas las señales que yo tenga de entradas digitales. El dataset 2, por ejemplo, que lo podemos utilizar ahorita, ese podríamos utilizarlo para mapear, por ejemplo, señales de protección. Entonces, en el menú de protección, igual aquí vamos a tener todos los nodos lógicos asociados a las protecciones del relé. Una de las ventajas de la normativa como tal es que todos los nombres de los nodos lógicos son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, si yo quiero una función de sobrecorriente instantánea, entonces mira, aquí yo tengo IOC, PIOC1. Entonces esto me quiere decir que es una función instantánea de sobrecorriente. Dentro de los atributos, yo voy a tener aquí el start y el operate de este nodo lógico. Normalmente en los sistemas de SCADA lo que nos interesa es el start, que viene a ser el pickup de la protección, y el operate, que viene a ser ya como tal la operación de la función de protección. Entonces, para incluirlo en el dataset 2, lo vamos a configurar como solo para protecciones. Pues aquí podemos incluir el start de la función de sobrecorriente instantánea y el operate. Y así puedo hacerlo con todas las funciones de protección que yo quiera llevar hacia un sistema SCADA. Por ejemplo, vamos a incluir una más, por ejemplo, una de voltaje. Aquí tenemos una de under voltage. Entonces, de igual manera, aquí vamos a llevarnos el start y el operate. Y de esta manera tendría configurado mi dataset 2. Podría yo configurar también un dataset 3 que va a estar relacionado a las señales de medición. Entonces, para llevarme las señales de medición, tendríamos que acudir a la opción Meter, y aquí en el nodo lógico MMXU, aquí vamos a tener todas las funciones de medición que normalmente tenemos en un sistema eléctrico, ¿no? Tenemos las potencias totales, la frecuencia, voltajes de fase, voltajes de línea, corrientes, todas las funciones o las mediciones que tengamos disponibles, ¿no? en el equipo. De igual manera, para yo poderme llevar esto, puedo arrastrar los atributos. En este caso particular, por ejemplo, tenemos el valor instantáneo y la magnitud para esta potencia total. Ahí va a depender de la configuración que queramos realizar en la subestación. Yo me puedo llevar solo la magnitud, o me puedo llevar también este valor de aquí de magnitud, que me incluye la calidad y la estampa de tiempo. Entonces esto va a depender bastante de la configuración que estemos realizando en la subestación, o sea, del propósito que estemos haciendo. Entonces podemos ir de esta forma incluyendo tantas variables como se requieran. Podemos incluir voltajes de fase, y de esta manera podemos configurar hasta, bueno, en este caso 64 grupos de variables, ¿no? En el caso de que se requiera más aparte de las 64, lo que haríamos es generar de pronto un dataset 4, y podríamos incluir las demás señales que de pronto nos hicieron falta incluir en el dataset donde ya se me acabaron como tal el listado. Ya, entonces una vez que yo tengo configurado como tal el dataset 1, que en este caso para nosotros fue las señales digitales, el dataset 2, que fue configurado para temas de protección, el dataset 3, que fue configurado para lo que son mediciones, entonces se puede configurar el tema de los reportes. Entonces aquí puedo configurar un reporte 1 de tipo buffer, y le vamos a asignar un dataset de los que habíamos generado anteriormente. Entonces el dataset 1, que correspondía a señales digitales,
lo vamos a asignar a este reporte de tipo buffer. Y le podemos asignar un nombre igual a este reporte. En este caso podemos ponerle como digitales. Tendríamos aquí. En este menú del reporte, como podemos apreciar en la parte de abajo, también me salió, es decir, desde aquí también se puede configurar el dataset. Entonces, como podemos ver, acá me apareció el dataset 1 y aquí están las señales que habíamos mapeado anteriormente. Y si deseamos configurar señales adicionales, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, desde aquí también podríamos incluir más señales de acuerdo a nuestro requerimiento. O podríamos hacerlo directamente, ¿no? Sin tener que acudir a la pestaña que vimos anterior del dataset. Simplemente vamos a Report, Report Buffer, esperamos que se nos abra esta pantalla y vamos arrastrando todas las señales que querramos mapear a nuestro reporte. El reporte 2 que íbamos a configurar como para protecciones, entonces este estaba asignado al dataset 2. Entonces igual podemos generar un reporte que se llame como tal protecciones. Y de esta manera vamos a tener el dataset asociado a ese reporte. De igual forma, si deseamos incluir más protecciones, no hay ningún problema. Nos vamos a la parte de protecciones, nos vamos al nodo lógico de la función que queremos agregar y simplemente arrastramos. Y podemos de esta manera ir agregando funciones. Bueno, aquí un paréntesis. Cuando yo arrastro una señal de, por ejemplo, de tipo, damos a otro nodo lógico. Por ejemplo, esta señal de aquí. Si yo arrastro toda la señal, si yo arrastro todo el data object, me estoy llevando todas estas señales de aquí, todos los atributos, este que dice general, general, la calidad y la estampa de tiempo. Pero dependiendo de la aplicación, si yo solo quisiera llevarme la estampa de tiempo o solo el valor, también lo puedo hacer. Entonces yo puedo igual solo llevarme, por ejemplo, solo la calidad de esta señal o solo la estampa de tiempo. O si deseo llevarme todos los elementos, simplemente arrastro todo el nodo lógico. Entonces esto lo podemos hacer y les quería también mostrar. Ok, entonces una vez que tenemos configurado nuestros reportes de tipo buffer, nos faltó el de tipo buffer. El de tipo buffer, este estaba asociado a mediciones. Estaba asociado a nuestro dataset 3. Ya, de igual manera, como podemos ver, en la parte de abajo podemos igual personalizar en nuestro dataset para este reporte, que va a ser de mediciones. En este caso, las mediciones lo hemos puesto como un tipo unbuffer porque, bueno, para el ejemplo, suponemos que estas señales van a ser monitoreadas en tiempo real, entonces van a ser enviadas de esa forma. Entonces, de igual forma, bajo esta configuración de aquí, yo puedo irme al nodo lógico de medición y puedo agregar las otras señales que se requieran. Ok, entonces de esta forma es como se configuran los mensajes, la mensajería SMS. Una vez que se tiene toda esta configuración realizada, se le carga al equipo y el equipo se actualizará con esta configuración. Aparte, bueno, un poquito hablándoles de las señales analógicas que habíamos configurado en el reporte de unbuffer, es importante configurar las bandas muertas o las dead band de cada una de estas señales. Entonces, en la pestaña de System Setup, aquí podemos realizar esta configuración. Entonces, aquí vamos a tener las bandas muertas para cada una de las señales analógicas que vamos a enviar hacia un sistema SCADA. Esto es importante configurar, ya que si nosotros ponemos una dead band, digamos, muy fina, nosotros podemos llegar a colapsar el tema de la red o de los servidores de los SCADAs, porque cada cambio de señal, al mínimo que se produjese, nos va a realizar un cambio de estado y eso va a ser reportado hacia los niveles superiores. Y esto sumado a los múltiples relés que podemos tener en una subestación, y si ya estamos hablando de un SCADA general, las múltiples subestaciones que pueden estar enviando esos datos. Entonces, por eso es importante configurar estas mediciones, configurar estas dead band
de acuerdo a las diferentes variables. Esto va a depender también bastante de los niveles de voltaje que estemos manejando, ¿no? Y de las magnitudes de corriente, si son muy altas o muy bajas. Entonces es bastante personalizable esta parte, pero se lo tiene que hacer. Acá también tenemos el tema de bandas muertas para lo que son THDs. Acá tenemos también dead bands para lo que son armónicos de corriente, y acá armónicos de voltaje. Toda esta configuración que vimos en el Source 1 también la podemos hacer en el Source 2, ya que el relé puede tener varias fuentes o varios sensores de donde estemos extrayendo las señales, ¿no? Varios TCs o TPs. Por eso tenemos, en este caso de este relé, tenemos una Source 1 o una Source 2. Ya, una vez que tengamos configurados todos estos elementos, procedemos a guardarlos. Ok, ahí no se nos está generando la descarga. Listo. Entonces, de esta forma ha sido cargado ya el equipo, y simplemente una vez que tengamos eso, aquí actualizamos el SSL file en el relé de protección. Y de esta forma vamos a tener ya configurada, realizada nuestra configuración mediante 61850. Vamos a esperar un momento que se acabe de cargar. Bueno, esta parte se demora un poquito, ya que sí cargamos algunas configuraciones. Listo. Una vez que se actualiza, ya nos desaparece aquí la alarma que teníamos aquí en el apartado del relé. Y de esta forma, una vez que ya tenemos realizada la configuración del equipo, se puede descargar este archivo para posteriormente ser integrado hacia, por ejemplo, un gateway de subestación. Entonces, para descargarnos el archivo ICD, lo que hacemos en este caso es simplemente poner Save As, y justamente aquí vamos a tener tres opciones: guardarlo como archivo CID, que es un archivo de configuración; un IID, que es un archivo de instancias del equipo; o el ICD, que es un archivo de capacidad del equipo. Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos descargar cualquiera de los tres tipos de archivos. Normalmente descargamos el archivo CID o el ICD, y lo podemos copiar, por ejemplo, al escritorio, y le podemos asignar un nombre, ¿no es cierto? En este caso el equipo se llamaba, pongámosle como relé 1. Entonces lo podemos guardar, y de esta forma el archivo quedará listo, y este puede ser tomado en consideración ya cuando hagamos la parte de integración, por ejemplo, de un gateway. Un poquito ampliándonos en esta parte del gateway, básicamente lo que hacemos ahí, nosotros descargamos todo. Primero realizamos esta configuración que acabamos de hacer en este relé. Lo hacemos para todos los equipos que tengamos en la subestación, sean estos relés, medidores o otro tipo de equipos. Una vez que se realiza la configuración, se extraen los archivos CID o ICD, y estos archivos son cargados al gateway de subestación. Entonces, en el gateway de subestación yo genero un archivo SSL, que va a ser el archivo que contiene todos los dispositivos de la subestación. Y de esta manera este gateway puede establecer una comunicación cliente-servidor. Cliente en el caso del gateway y servidor en el caso de los relés de protección o los medidores,
para compartir todas las señales que deseemos configurar. Y posteriormente, una vez que tengamos la data en el gateway de subestación, esta data puede ser igual enviada hacia niveles todavía más superiores, nivel 3, a través de los distintos protocolos que estén vigentes dentro de, o como estándar dentro de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que todavía tienen el estándar 104 para enviar las señales desde el gateway de subestación hacia los sistemas de SCADA. Entonces va a depender bastante de cómo esté el estándar de cada empresa. Bueno, eso sería todo lo que les quería compartir. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes el poder un poco identificar de manera práctica los conceptos que normalmente lo vemos de papeles, pero esta vez lo pusimos como ejemplo, ¿no? en los relés de protección, de tal forma que sea más comprensible el tema. Entonces, Angie, ¿me confirmas? Vamos a pasar ahorita a una fase de preguntas, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Preguntas. Te cuento. ¿Cuáles son los atributos que normalmente se encuentran en un network de protección? Los atributos, sí, los atributos que normalmente llevamos en un nodo lógico de protección, como les había comentado, son básicamente el pickup y el operate de la función. Los dos nos sirven porque el uno me permite identificar cuándo esta protección tuvo o reconoció por ejemplo, en el caso de una sobrecorriente, reconoció un valor, y el operate en el caso donde ya la función superó el umbral y se produjo el disparo como tal de la protección. Entonces, por eso es importante saber cuáles funciones son las que entraron en pickup y cuáles son las funciones que entraron ya en operación. Si tenemos nosotros sincronizados todos los relés de la subestación o de las subestaciones, posteriormente el sistema SCADA puede hacer un análisis de eventos. Entonces, de esta forma podemos nosotros tener la causa raíz de dónde se produjo la falla. Entonces, eso nos ayuda bastantísimo. Listo, Fernando. Gracias. Tenemos una pregunta por parte de Susana. ¿Cuáles son los sample values? ¿Perdón? ¿Cuáles son los sample values? Ya, los sample values son mediciones o señales de protección y control que vienen desde el patio de la subestación. Entonces, son mensajes rápidos. Por ejemplo, el ejemplo más típico que tenemos en sample values es el envío de datos, por ejemplo, de los TCs y de los TPs, por ejemplo, que tenemos a través de los merging unit, que son los que recopilan las señales en patio y luego lo envían a través del bus de proceso mediante fibra óptica. Entonces, toda la data que tenemos a nivel de patio, por ejemplo, en el caso de los TCs y TPs, esta data es digitalizada y es enviada a través del bus de proceso y es leída a través del relé de protección. Entonces, de aquí rompemos un poco el esquema tradicional donde teníamos cableados en físico de los TCs y TPs en los relés y pasamos a un tema ya de comunicaciones a través de enlaces de fibra óptica. Listo, Fernando, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación MSS y comunicación GAUSS? Ya, muy bien. Sí, la mensajería GAUSS es una mensajería de tipo vertical. Es utilizada más que nada dentro de la subestación para hacer enclavamientos o disparos transferidos entre los distintos dispositivos que tenemos en la subestación. Esta mensajería GAUSS va a través de la capa 2 del modelo OSI y son básicamente para señales críticas, es mensajes que necesitan ser transmitidos de forma rápida. Mientras que la mensajería MMS, en cambio, es una mensajería de tipo cliente-servidor. Entonces, esta está orientada, en cambio, a enviar las señales hacia los niveles superiores de control, nivel 2 o nivel 3. Entonces, básicamente, esas serían las diferencias. Listo, Fernando. Aquí tenemos otra pregunta.
Bueno, primero nos felicitan por la presentación. La pregunta es, para los nodos lógicos de protección, bien sean para sobrecorriente o frecuencia, ¿el mapeo saldría siempre tipo SCADA? El mapeo saldría hacia la SCADA. No necesariamente, o sea, este tema de las protecciones puede ser, bueno, si es que entendí bien la pregunta, pueden ser enviadas hacia la SCADA o también pueden ser enviados como mensajería GUS, ¿no? Recordemos que estas protecciones, la actuación, pueden ser enviados como disparos transferidos que pueden ir hacia otros equipos de la subestación. Entonces, tendrían las dos aplicaciones en realidad. Listo, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Qué tan seguras son las comunicaciones por IS61850? Bueno, al tratarse de redes donde utilizamos ya como tal el TCP/IP, entonces esto se vuelven redes vulnerables, ¿no? Sin embargo, el estándar ha considerado a su vez el estándar IEC 62351. Este estándar toma en cuenta ciertas medidas para garantizar la seguridad justamente de la red. Entonces, dentro de esta seguridad se toma en cuenta el cifrado, donde los equipos deben ser capaces de soportar y cifrar sus mensajes mediante TLS. También toma en consideración la autenticación a nivel de MAC, en el caso de la mensajería GUS, por ejemplo, y también hace uso de certificados. Entonces, sí son bastante seguras el tema de las comunicaciones en este protocolo 61850. Gracias, Fernando. La siguiente consulta por parte de Javier Montiel. ¿El protocolo IS61850 es determinístico? ¿Se puede hacer control de subestaciones con este protocolo? Correcto. Se puede hacer control de subestaciones. Como lo habíamos visto a nivel de control, por ejemplo, bueno, todavía ven mi pantalla, en el nodo lógico GGO2, aquí todas tenemos hasta 128 instancias para hacer control. Entonces, estas instancias consideran un modo de control normal, como les había comentado, o SBO, que es Select Before Operate. Entonces, se puede realizar el control y de hecho así se lo hace. Entonces, una vez que, bueno, ampliando un poco este tema, ¿no? Las señales que me llegan a través de estos nodos, a través de estas instancias SP, CSO, están directamente relacionadas en la configuración con las virtual inputs. Entonces, como las vemos aquí. Entonces, estas virtual inputs están asociadas directamente con estos 128 instancias que tenemos para control. Entonces tenemos 128 instancias de control, que aquí las configuramos de acuerdo a la seguridad que necesitamos, pero para ya hacer el control como tal en el equipo, nosotros los vinculamos a las virtual inputs que vemos acá. Entonces, en esta virtual input nosotros le podemos poner un nombre, por ejemplo, abrir interruptor, cerrar interruptor, resetear 86, y a su vez estas virtual input, cuando ya hacemos las lógicas de control aquí en el Flex Logic, entonces, a ver, esperemos que se nos llama. Entonces, aquí nosotros podemos asignar la virtual input. Entonces, en este caso, bueno, no le puse el nombre, pero esta sería la virtual input 1, que está asociada al SPCSO1. Entonces, de esta forma, yo podría poner aquí hacer una lógica para apertura, por ejemplo, del interruptor. Entonces, podría poner que, si es que, por ejemplo, que se ejecutó este mando, y adicional podría poner una AND donde me diga que se cumplen otras condiciones para el cierre, ¿no? Como por ejemplo que el interruptor se me ocurre, si vamos a abrir el interruptor, entonces obviamente el interruptor debería estar cerrado, los circuitos de disparo deberían estar correctos. Entonces yo podría hacer aquí una lógica y posteriormente ejecutarlo a través de una virtual output para realizar el control. O a su vez también recuerden que el dispositivo, al manejar 61850 y este tema de los nodos lógicos, en la parte de control elements yo puedo encontrar aquí a ver, es en sí, control elements. Perdón. Ya, aquí en la parte de system setup
Yo aquí puedo configurar el breaker. Entonces, este de aquí viene a ser como una parte ampliada de un nodo lógico. Entonces, aquí yo puedo configurar puedo configurar la entrada digital que corresponde al estado de abierto, al estado de cerrado, y puedo también establecer el tema de control. Entonces, yo también podría hacer el control directamente a través de estas configuraciones. O a su vez, como les había comentado, a través de las Virtual Inputs, que las vemos aquí, que son 128 mandos que yo podría realizar a través de justamente de los nodos lógicos genéricos. Entonces se puede realizar a través de nodos lógicos genéricos o directamente a través del nodo lógico como tal. Listo, Fernando, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta un poquito larga. Te la voy a leer para entenderla, ¿sí? ¿Qué documentación formal entregable de ingeniería se debe desarrollar antes de proceder a la configuración de los relés de protección con protocolo IEC 61850? La documentación se refiere a que contengan todos los datos de la red de equipos. Sí, bueno, si le entendí bien a la pregunta, la documentación que requeriríamos para la configuración tendríamos que tener el listado de señales completo para cada uno de los equipos que vamos a configurar. Es decir, este listado de señal, por ejemplo, para una bahía me deberá definir señales digitales, por ejemplo, el estado del interruptor, el estado de la cuchilla de puesta a tierra, no sé, el estado de si el interruptor está insertado o extraído, o el estado de la peineta, son señales digitales. Además, como parte del listado de señales, tenemos las señales de control, es decir, qué control vamos a hacer sobre el dispositivo. Puede ser la apertura, cierre del interruptor, de pronto un mando para reset remoto del 86, o para fines diferentes, ¿no? Para control. Y adicional, también debería estar definido las variables analógicas que vamos a llevar a la SCADA. Entonces, aquí se debe definir si vamos a llevar potencias, energías, si vamos a llevar, se me ocurre, armónicos, o como si es que es, por ejemplo, un break, una celda donde hay sincronismo, de pronto me interesa llevarme las variables para verificar el sincronismo, como por ejemplo el delta V, el delta del ángulo. Eso básicamente a nivel de señales analógicas. Entonces, el listado de señales es uno de la documentación principal. Otra documentación que me interesaría tener, sería el listado de direccionamiento IP. Entonces, yo tengo que tener asignadas todas las direcciones IP de todos los dispositivos que voy a tener como parte de la subestación para la integración. Y adicional, acompañado de esto, también debería yo tener una filosofía de operación y control de la subestación, ya que en la filosofía se van a definir aspectos fundamentales sobre los niveles de control que vamos a realizar. Es decir, si es que yo voy a tener, por ejemplo, accionamientos a nivel de patio, un local remoto, o accionamientos a nivel de bahía, igual, si voy a hacer el local en bahía, remoto hacia la SCADA, o en algunos casos, o de algunas centrales que hemos integrado, también hemos establecido también otro nivel adicional, que es, por ejemplo, cuando tenemos un SCADA de planta, por ejemplo, de generación, y un SCADA aguas de arriba, un SCADA que contempla todas las subestaciones, ¿no? Entonces ahí hay otro nivel de control donde se puede dar el control para el control de la central de generación. Entonces esa sería la documentación, y de pronto también cómo te va a hacer el control como tal de la subestación, porque recuerden que en la subestación, dependiendo si es que es una bahía con seccionadores como las subestaciones tradicionales, ¿no? Teníamos los seccionadores de bypass, teníamos los seccionadores de barra, de línea. Entonces, para yo poder establecer el control, yo necesito saber cómo van a interactuar todos esos dispositivos de forma íntegra, ¿no? De tal forma que se puedan establecer los enclavamientos que yo voy a tener a nivel de control. Entonces, esta parte también es fundamental. Esa sería en sí la documentación que yo debería tener para realizar una integración de este tipo. Listo, Fernando, muchas gracias. Tenemos una pregunta a cargo de Cristina Robles. ¿La configuración de la subestación es necesaria cambiarla dependiendo los requerimientos de cada dataset? ¿Me repites la pregunta? ¿La configuración de la subestación es necesaria cambiarla dependiendo los requerimientos de cada dataset? No le ubico mucho la pregunta. A ver,
La configuración de la subestación es necesario cambiarla dependiendo de los requerimientos de cada dataset. Vamos un poquito más bien al revés de la pregunta. Los datasets lo que son señales que se pueden configurar de manera personalizada, ¿no? Entonces, cada dataset va a tener señales particulares básicamente, el dataset en sí va a estar ligado bastante al listado de señales que se tengan definido en la ingeniería. Entonces, en el dataset, por ejemplo, en el ejemplo, yo voy a tener señales digitales. Entonces, como les había comentado, en el listado de señales yo tenía señales digitales que tenían que ver con toda la paramenta propia de la bahía. Puedo configurar datasets de protección, que son orientados solo a datasets de protección, y puedo tener datasets de medición, que son todas las señales de medición. Entonces, el dataset en sí es personalizable e incluso si es que alguna señal no estuvo contemplada dentro de la ingeniería y yo luego quiero agregarlo al sistema SCADA, y yo podría agregar una señal dentro del mismo dataset o de un dataset diferente. Entonces, el dataset, como te digo, es algo que se puede personalizar, es las señales que yo quiero enviar hacia los sistemas superiores para poder hacer la integración. Espero haberle respondido a la pregunta. Listo, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El protocolo IS61850 es read only o también se pueden escribir o cambiar parámetros? El protocolo, claro, tú puedes leer y puedes también escribir parámetros, ¿sí? Puedes escribir parámetros en otros equipos. O sea, por ejemplo, en mensajería GUS, por ejemplo, tú puedes enviar una lista de señales, por ejemplo. Pueden ser señales incluso de control, ¿no?, que yo tenga dentro de mi dispositivo. Entonces, esta señal de control yo lo puedo enviar a través de mensajería GUS, por ejemplo, hacia otro dispositivo. Y en el dispositivo de recepción yo podría configurar para que esa variable realice un cambio en ese otro dispositivo. Entonces, y de igual forma yo podría, a través de la mensajería GUS, enviar todas las variables que yo necesite para realizar configuraciones en los otros equipos. Puede ser enclavamientos o configuraciones en sí de cualquier tipo de control. O sea, no habría problema. Recuerden que la mensajería GUS es una mensajería de tipo suscriptor y o sea, el que publica y el que se suscribe. Entonces, un equipo puede publicar varias señales, varios grupos de señales que pueden estar en la red, y va a haber otro grupo de dispositivos que se pueden suscribir hacia esas variables, y de esa forma pueden extraer la data. Entonces pueden hacer configuraciones para cualquier tipo de control. Entonces, en realidad sí se podría. Listo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Este protocolo soporta aplicaciones para control de cambios como versión 2? Control de cambios para versión 2. Con respecto a las versiones que podemos tener, recuerden que tenemos la versión 1 de la norma y la versión 2. En sí estas, a nivel de configuración de los equipos sí difieren un poquito. Entonces, el equipo que yo estoy configurando actualmente es un equipo versión 8.2. Entonces, este ya de por sí viene con la edición 2 de la norma. Y existen los otros equipos de versiones anteriores que vienen con la versión 1 de la norma, donde tienen una configuración un poquito diferente, digamos así. Bueno, bastante diferente en configuración, ¿no? Porque en los equipos de la versión 1 no se disponía de esta pantalla que estamos viendo ahora, sino que esta configuración estaba metida dentro del menú que teníamos acá de 61850, y dentro de ese menú yo tenía el tema de configuración justamente de aquí del servidor, de la mensajería GUS y de los nodos lógicos, los DIGIO. No tenía nada más. Entonces esta versión 2 es mucho más amplia, ¿no? Y a nivel de las versiones en mensajería GUS sí se puede seleccionar entre edición 1 y edición 2, ¿no? Porque es importante que los equipos que manejan edición 1 de pronto no se van a comunicar con equipos que estén con edición 2. Entonces uno sí puede personalizar
el tema de las versiones. Y como tal, en el equipo hay un apartado donde yo puedo comparar los equipos. Aquí, comparar los settings, los equipos. Entonces yo podría comparar una configuración de pronto hecha con un relé configurado en edición 1 y uno configurado en edición 2. Y de pronto ahí vamos a poder ver los cambios que se pueden dar entre la una y la otra versión. Listo, Fernando, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Mediante la comunicación IS61850, ¿aplica realizar disparos transferidos de manera segura? Sí, justamente la norma, la 62351, es justamente es una normativa que aplica seguridad justamente para esto de los protocolos GUS y de los simple values. Entonces, esta norma como tal me ayuda a realizar un cifrado, una autenticación a nivel de la MAC del equipo, y utiliza el tema de certificados. Entonces, se vuelven seguros este tipo de comunicación. Pero para más detalle, revisen en la norma la IEC 62351. Listo, Fernando. Bueno, aquí tenemos una pregunta que se parece un poco a la anterior. ¿Qué diferencia existe entre 61850 edición 1 y edición 2? La edición 1 de la norma fue lanzada, como les comentaba, en el 2001, en el 2003. Entonces, a través de los años, lo que se ha hecho es ir ampliando el ámbito de la normativa. Entonces, han ocurrido bastantes cambios que se han dado en función de la experiencia que se han ido tomando con este tipo de protocolo. Entonces, el ámbito de aplicación se ha extendido tal que ahora ya podemos manejar temas de calidad de energía, el tema de smart grids y las comunicaciones de subestación a subestación que no se manejaban anteriormente con la edición 1. Y adicionado un poco de protocolos nuevos, digámoslo así, que me permiten una mayor, por ejemplo, el tema de protocolo de sincronización de tiempo. En la edición 1 de la norma, normalmente nos recomendaban el hacer la sincronización por SNTP, pero en la edición 2 de la norma, con el avance de la tecnología, se ha desarrollado otro tipo de protocolos. Entonces estos han sido incluidos también en la normativa en la parte 2. Entonces, por ejemplo, en la parte 2 ya se recomienda lo que es el PTP, el IEEE 1588. Y bueno, hay muchísimos cambios más que a nivel de las distintas, digamos, de las distintas secciones que tiene la norma, pero esos serían los principales cambios. Listo, Fernando, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. Este tipo de relés, ¿cuántos días pueden almacenar sus históricos y qué variables? Históricos. A nivel de históricos y variables, bueno, aquí no me aparece en la parte del tema offline, ¿no? Cuando yo estoy conectado en el modo online, entonces yo puedo acceder a un menú que se llama Actual Values. Entonces, en ese menú yo puedo ir revisando cada uno de las señales que se han ido reportando en campo, ¿no? Entonces, o de los eventos que se pudieron haber editado. No tengo un número exacto, pero sí tiene una gran capacidad de almacenamiento de varias señales, porque hemos hecho varias pruebas y por lo menos en un evento grande sí se me almacenan todos los registros de los cambios de variables, y también se me almacena varios tipos de oscilografías. Entonces, por lo menos estamos cubiertos para varios eventos que se podrían dar incluso en un día, aunque no es muy común, ¿no? Normalmente los eventos no son los eventos fuertes, ¿no? Donde se me hace un disparo de varias señales en la subestación, no son muy frecuentes, pero sí me abastecería para yo poder visualizar todos los eventos y todas las oscilografías que yo tenga configurado, para por lo menos ver
las fallas que se suscitaron en ese momento. Listo, Fernando, gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Un relé, ¿cuántos clientes o peticiones de información puede soportar? Es por si se tiene varios escadas, por ejemplo. Ya, en este caso, este equipo podría soportar hasta 3 clientes, porque tiene 3, en este caso tengo 3 direcciones IP, ¿no? Entonces yo podría configurarle para cada una de estas direcciones un cliente. Listo, Fernando. Muchas gracias. Finalmente tenemos uno más y nos dicen: IEC61850 se puede utilizar para colocar 2 trafos en paralelo sustituyendo el CAN actual. Va a depender, o sea, la idea del 61850 con respecto justo el protocolo CAN es un protocolo propietario. Entonces, cualquier equipo que tengamos en campo se puede sustituir siempre y cuando el equipo que vayamos a reemplazar disponga de la normativa. Actualmente hay bastantes dispositivos que ya están a la vanguardia, ¿no? Ya están o ya cuentan con esta normativa. Entonces, a nivel de LPTCs o a nivel de varios equipos de transformador, y ya estos equipos ya están integrando este tipo de normativa. Entonces, al integrar este tipo de normativa, ya se puede realizar todo tipo de control sobre los equipos de subestación. Entonces, incluso, últimamente he visto incluso hasta hay equipos, por ejemplo, como rectificadores, que son parte de los temas auxiliares que igual vienen con el protocolo, y podemos igual realizar todo este tipo de mapeo ya basado en esta normativa. Entonces, esta normativa que es aplicada a sistemas de potencia a nivel de subestaciones, centrales de generación, ya está tomando bastante campo. Entonces, ya casi todos los equipos manejan ya este tipo de protocolos, y podemos realizar todas las configuraciones que les había comentado en el caso particular del relé que estábamos viendo el día de hoy. Listo, Fernando. Solo tenemos esta última pregunta para finalizar. Si necesito establecer mensajería Ghost entre un relé que tiene edición 1 con otro, edición 2, ¿funciona? De pronto se nos va a dificultar, si es que es un relé del mismo fabricante. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un G con un G. En la mensajería Ghost sí puedo yo configurar el tipo de edición que yo manejo, edición 1 o edición 2, si es configurable. Y en los otros equipos de distinto fabricante me parece que también es configurable. Recuerden que siempre este tema de la mensajería GUS siempre se ha complicado a veces un poquito cuando se trata de equipos de distinto fabricante. Entre equipos G no hay problema, es todo transparente, pero en equipos de distinto fabricante funciona, pero sí hay que realizar unas pruebas, digamos, previas, y ir realizando una variación de configuraciones para poder lograr integrar esta comunicación. Actualmente la edición 2, como te digo, todos los equipos ya se están estandarizando aún más. En un inicio, a pesar de que los equipos manejaban la norma, lo cumplían de pronto parcialmente, pero en la actualidad los equipos ya manejan ya en toda su plenitud a la norma, y el tema de integraciones o el tema justamente de mensajerías se realiza de manera un poco más ágil, y ya no se tiene un poco los inconvenientes que teníamos hace unos años cuando queríamos integrar, por ejemplo, un G con un ABB, o un ABB con un CEL, o un Siemens con un ABB. Entonces, ahora se lo puede hacer, y basta tal vez un poco realizar, cuando se tiene este tipo de dispositivos, sí toca hacer un pequeño laboratorio, y cuando es la primera vez, ¿no?, que se integran dos equipos de diferente marca, pero se lo puede hacer, no hay ningún problema. Listo, Fernando, muchísimas gracias. Con esa pregunta daríamos fin a nuestra presentación. Agradecemos a todos los participantes, a todos los asistentes. Adicional a eso, mediante el chat les voy a enviar
los correos de ventas y el mío para que si tienen alguna otra consulta referente al tema, algún servicio que PI les pueda ayudar, estamos totalmente abiertos a ayudarles. De igual manera, muchas gracias, Fernando, por tu participación y apoyo en este webinar. Nuevamente agradecemos a todos los participantes y los esperamos también en nuestras redes sociales, donde se va a subir el video del webinar, y también estén pendientes que cada cierto tiempo promovemos otro tipo de webinars para que se sigan inscribiendo y sigan participando en este aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Listo, bueno, de mi parte también muchísimas gracias por su acogida. Estamos a las órdenes y no me queda más que agradecerles y estaremos, bueno, Dios quiera, en un futuro evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando.